Nosotros desde el 2024 teníamos que tener primero una estadística, ¿no? Una estadística de cuáles son los recursos que tienen, qué tienen los bomberos voluntarios, qué tienen los bomberos de la policía, qué tiene el ejército, qué tiene nuestra Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia. De acuerdo a todo eso, cómo se distribuyen, las regionales, cómo están compuestas, qué tipo de recursos tiene para todo tipo de siniestros, desde rescate USAR a inundación, a incendios forestales, incendio industrial. ¿Con qué tipo de materiales contamos? ¿A qué distancia está? ¿Qué capacidad logística aérea tenemos? ¿Qué capacidad de recurso hídrico tenemos? ¿Qué tipo de material adecuado tenemos para esto? ¿Sí? Primero teníamos que organizarnos como provincia, eso fue en el 2024. A su vez, también tuvimos que planificar de cómo articular y trabajar en conjunto, que eso es potenciar, ¿no? Cada organismo. Entonces tenemos que poner una mesa de operaciones en donde las cabezas, de acuerdo a la planificación, a los mapas satelitales, lo que está sucediendo, de ahí plantear las estrategias, las tácticas con las que se va a afrontar ese siniestro. Eso era en primer lugar, trabajar en conjunto como provincia y a su vez la articulación de todos los ministerios que están a disposición de este gobierno para poder sumar todos sus recursos operativos y logísticos para que esto se pueda lograr con más rapidez en la movilización y tener todos los recursos a mano. Nosotros no solamente trabajamos en la emergencia, sino también trabajamos en la prevención, y no solamente en la prevención, sino de acuerdo a la estadística que fuimos teniendo. El 2024, acuérdense que tuvimos 3 incendios muy grandes. La superficie quemada en el territorio de nuestra provincia fue más grande que lo que pasó en Córdoba. Y en ese momento, gracias a esta planificación e inclusive a esta organización provincial, no necesitamos en ese momento recursos del exterior, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque también había parte del país que estaba en otras provincias, ¿sí? No por ser necios que nosotros no íbamos a necesitar, sino que, bueno, el país está pasando por esto, ¿cómo nos estamos organizando? Pero hubo un trabajo previo a todo esto, ¿sí? De cómo armar los centros de operaciones, cómo articular, cómo hacer las movilizaciones. Tuvimos el incendio, todo lo que fue toda la parte de San Martín, tuvimos lo que fue en Cortaderas, en Balcarce, tuvimos un incendio en Unión de grandes dimensiones y después tuvimos un incendio de lo que fue en Batavia. A su vez, después nos tocaron los factores climáticos, que fue lo que pasó por San Luis, Juana Coslay, toda esa franja que está viniendo cada vez más violenta con los vientos. Bueno, entonces, ver qué tipo de vegetación tenemos, si son viejos, si son nuevos, qué tipo de viviendas tenemos, a dónde puede afectar. Eso después fue hacia Tilizarao y Concarán. Cómo articular, poner en alerta las alertas tempranas, de acuerdo a la REN, al Servicio Meteorológico Nacional. Todo eso nosotros volcamos esa información con anticipación a todos los organismos para estar previsto e inclusive un trabajo que no se ve, que es netamente de la emergencia, pasamos novedades en periodos operativos que ponemos de cada 2 horas, pasar los reportes de cómo está el estado en los diferentes departamentos a través de sus intendentes o protecciones civiles, como a través de los coordinadores regionales de los bomberos voluntarios y los bomberos de la policía. El año pasado, hasta el día de hoy, en esto que conforma el COE, que dijimos que están articulados todos el jefe de policía, a su vez a través del jefe de policía, lo que es la policía ambiental, ¿sí? Hemos tenido entrevistas y a través de los puntos de locación, donde están los puntos de calor, en primera instancia van la comisaría de jurisdicción junto con los bomberos de jurisdicción, donde marcan el punto de locación, lo tiran a la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia, articulamos con la Policía Ambiental para hacer las actas correspondientes. No podemos dejar impugne este tipo de actos en donde lleva la peligrosidad de las vidas humanas, las pérdidas que tienen los campos, el impacto ambiental que tiene con respecto a todo esto y los daños, ¿no? Las casas, las vidas, los animales. Entonces, esa es la visión del gobernador, anticiparnos a todo este tipo de cuestiones y estar mejor preparado
como provincia la parte operativa. Si los municipios no tienen conformados sus protecciones civiles, directamente el responsable es el intendente. Por eso es importante que los intendentes, ¿sí?, hagan un trabajo previo. Si bien nosotros monitoreamos toda la provincia, pero es la autoridad que compete, que tiene que tener un mapa de riesgo de su zona, cuáles son sus amenazas, ¿sí?, cuáles son los riesgos cada departamento, cada municipio tiene una particularidad, ya sea por su topografía, su geografía, su tipo de relieve. Entonces, son ellos los que se tienen que preocupar en primera instancia en trabajar en todo eso. Después la provincia está también para colaborar en caso de los siniestros, y inclusive hasta las capacitaciones hacia con ellos también en darle herramientas para que esto suceda. Pero son los primeros responsables de sus propios municipios. Bien, si bien nosotros durante el año el agua de lluvia nos da un alivio, también empieza a potenciar otras cosas. O sea, son alivios temporales. Entonces, eso hace crecer la vegetación. Si bien nosotros ya tenemos marcado todos los siniestros que hemos tenido hasta el día de hoy, que en menor escala, en teoría, tendría que ser menos potenciales, ¿no?, con probabilidad de incendio, en formas naturales, pero lo que no se quemó se potenció, ¿no?, con la gran cantidad de humedad que hubo, ¿sí? También nos abrió el espectro con respecto a lo que es la parte, no solamente de incendios forestales, todos los factores climáticos. No nos olvidemos que la gran cantidad de lluvia que hubo inundaciones, que fueron afectadas también la parte de la FINUR, en donde esta planificación que recién te comentaba y en esta organización, que todo lo hacemos, si no es el trabajo de uno, sino somos todos, nos llevó a anticipar, si bien hubo zonas que ya estaban anegadas por una cuestión lógica y topográfica del lugar, pero que esa agua se iba a dirigir a la FINUR, que estaba a más de 60 kilómetros el agua de ahí, en un río totalmente seco. Entonces nosotros viajamos para allá, en eso que trabajamos en conjunto, estuvimos con Saldizagua, estuvimos con otros ministerios, de ahí hicimos una mesa de trabajo y sabíamos que por ahí en 12 horas esa agua iba a estar ahí. Nosotros nos trasladamos 10 horas antes, hablamos con la intendenta del lugar, dijimos qué es lo que estaba pasando, empezamos a articular con salud, con Saldizagua en primer momento, nuestra Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias del Ministerio de Seguridad, cómo íbamos a hacer las evacuaciones, dónde iban a estar los evacuados, ¿sí?, cuáles serían los primeros lugares que se iban a negar, cómo el centro de salud iba a ser trasladado hacia otro lugar, y así se pudieron salvar un montón de cuestiones, inclusive hasta vacunas, ¿sí?, con lo caro que son para poder trasladarlo a otro lugar, y esto fue todo parte de una organización. Seguramente vamos a tener que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando para seguir potenciando y que la provincia cada vez esté más organizada en la emergencia.